Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos una vez más a su curso de Oracle PL SQL desde cero. Vamos a continuar explorando los triggers en PL SQL. En el día de hoy vamos a trabajar con los triggers de control de actualización de datos, los que manejan el momento before update. Estos triggers se utilizan para controlar cambios en tablas cuando estos cambios sean actualizaciones, modificaciones de datos en tablas determinadas. Para los ejemplos del día de hoy les voy a dejar, como siempre, en la descripción las instrucciones para la creación de una tabla que vamos a utilizar para los ejemplos y una tabla de control. Luego que peguemos estas instrucciones en nuestro editor, procedemos entonces a ejecutarlas y confirmamos que se nos creó una tabla que se llama empleados, se nos creó nuestra tabla de control, se llama precisamente control, y que se insertaron todas las filas llenando los registros correspondientes sin error ninguno. Limpiamos entonces nuestra salida de consola y limpiamos nuestro editor de código. De inmediato pues vamos a proceder a crear un trigger que se dispare cada vez que haya una actualización de datos en nuestra tabla de empleados. Vamos a hacer un select a la tabla de empleados, aquí están los registros disponibles y vamos a proceder entonces a crear nuestro trigger de control de actualización. Esto lo hacemos colocando la siguiente instrucción: create or replace trigger. Lo vamos a llamar actualiza, simplemente. Debajo entonces vamos a colocar before update, es decir, va a funcionar cada vez que se haga una actualización en donde en nuestra tabla empleados. Por eso decimos on empleados. Luego debajo le decimos for each row para controlar que cada vez que haya una actualización en la tabla nos mande una información a nuestra tabla de control del usuario y la fecha que la actualizó. Luego debajo entonces en nuestra sección de ejecución begin decimos insert into control values, que vamos a ingresar ahí user y sysdate, es decir, la fecha del día. Colocamos punto y coma y debajo entonces finalizamos la creación de nuestro trigger colocando end actualiza, punto y coma. Ejecutamos entonces nuestro programa. El sistema nos confirma que el trigger ya fue compilado. Si nos vamos a nuestro explorador de objetos, aquí donde dice triggers, vemos ya donde quedó creado nuestro trigger que se dispara cuando se actualicen datos en la tabla empleados. Definimos lo que programamos: create or replace trigger. Crea o reemplaza, si ya existe, un trigger que se llame actualiza. ¿Qué va a hacer este trigger? Va a controlar que ante cualquier actualización, before update, en la tabla empleados, para cada una de las filas de esa tabla, procede entonces a insertar dentro de la tabla control el usuario que hizo la actualización y la fecha en la que se hizo la actualización. Eso es lo que dice este trigger. Luego entonces pues finaliza. De inmediato pues vamos a confirmar si nuestro trigger funciona correctamente. Vamos a consultar nuestra tabla empleados y vamos pues a actualizar sueldos, ¿no? Vamos a actualizar el sueldo de algunos empleados. ¿Y cómo hacemos esto? Pues decimos update empleados set sueldo igual a sueldo más sueldo por 0.1 where sección igual a secretaria. ¿Qué es lo que hicimos acá? Actualizamos en la tabla empleados en el campo sueldo diciéndole que el sueldo existente le sume el mismo valor del sueldo por 0.1. Esto va a aumentar el sueldo un 10%, en donde la sección sea secretaria. Es decir, a todas las secretarias les va a aumentar un 10%. Ejecutamos toda la instrucción. El sistema confirma si actualizaron dos filas. Cuando hacemos el select, vemos entonces que a las secretarias se les aumentó el 10% del salario. Posteriormente entonces vamos a confirmar si nuestro trigger hizo su trabajo haciendo un select a la tabla de control. Select asterisco from control. Ejecutamos y vemos aquí efectivamente cómo se ingresaron dos registros. Como lo vemos acá, el usuario que hizo la actualización, curso Oracle, que es el que estamos utilizando, y la fecha en la que se hicieron la actualización de salarios, 1 de febrero 2021. Vamos a recordar que si quisiéramos ver la hora en la que se ejecutó la actualización y no les aparece acá, pues nos vamos a Tools, luego le damos a Preferencia,
luego seleccionamos Database y en la opción de Date Format, aquí vamos a hacer un clic, luego vamos a dar un espacio después de la doble R y vamos a colocar en mayúsculas H24. Luego colocamos junto dos puntos, colocamos M y luego dos puntos y luego SS. Le damos a OK, nos vamos a nuestro editor y cuando hagamos de nuevo la consulta a la tabla de control, vamos a visualizar entonces, extendiendo el campo un poco para acá, que el sistema nos muestra la hora en la que se llevaron a cabo las actualizaciones. Por lo tanto, nuestro trigger para control de actualización de registros está funcionando correctamente. Y bien, eso es todo por ahora referente a los triggers de control de actualización de datos en Oracle PL SQL. Más adelante seguiremos viendo más y más modalidades y usos de los distintos tipos de triggers en PL SQL. Por ahora, gracias por su atención y hasta pronto.